sermones, 4, solamente vamos a parar esta parte, esta porción, esta serie, cuando la campaña, que es en 2 semanas, viernes, sábado y domingo. Pero vamos a estar predicando sobre liderazgo, sobre la vida del creyente. Es un paquete. Y quiero decir que si usted es líder, pues esto es sin duda alguna para usted. Pero aquí vamos a tener palabras y mensajes que no son solo para los líderes, son útiles para todos los niveles de la iglesia de Cristo. Cualquier esposo y esposa, si practica lo que vamos a estar predicando, su matrimonio y su vida va a ser muy diferente. Cualquier miembro de una congregación que esté envuelta en cualquier cosa de la iglesia, si practica todo esto que vamos a estar diciendo en las próximas semanas y hoy, pues su vida va también a ser de gran bendición, va a ser más fructífera. Así que tenga eso en mente. Si usted está aquí esta mañana y no conoce al Señor Jesucristo, oiga, no dije conoce del Señor Jesucristo, es al Señor Jesucristo. Una cosa es conocer sobre Cristo y otra es conocer a Cristo. Pero yo no lo he visto, hace 2000 años no lo he visto. El Espíritu Santo lo puede guiar a usted a conocer a Cristo. Amén. Sí, su vida va a ser transformada. Y nosotros los creyentes vamos a estar escuchando todos, creyentes y no creyentes, estos sermones porque son vida cristiana práctica. Cosas que a veces se nos va y las conocemos, como el pasaje de hoy, que es uno de los pasajes más conocidos y citados de la Biblia, y sin embargo, uno de los menos practicados. Si me tuercen el brazo, yo diría que es el menos practicado. Es Mateo capítulo 18. El Evangelio de Leví, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de este apóstol, de este gran hombre de Jesucristo. Sabemos poco de él en la historia. De él no sabemos tanto como sabemos de Juan, sabemos de Jacobo, de Pedro, etc. Sabemos poco. Pero lo que sabemos es poderoso. Y de él recibimos uno de los 4 evangelios. Se llama Mateo. Y él estuvo allí cuando él escuchó a Cristo dar sus mensajes, sus sermones. Estamos recibiendo de primera mano. Años después que estas historias de los evangelios pasaron, yo calculo que unos 40 o 50 años después, cuando él escribe ya mayor esta carta, conocida después como el Evangelio de Mateo, por las noticias, el Evangelio en griego es una palabra griega transliterada al español, significa noticia. Las noticias según Mateo, cuando él escribió, nos llega a nosotros con el mismo poder, la misma fuerza del Espíritu Santo. Yo quiero desafiarles a ustedes, amigos y hermanos, que ustedes escuchen y practiquen este pasaje de Mateo capítulo 18. Es hermoso. El pasaje es un paquete que va del versículo 1 del capítulo hasta el versículo 35. Todo el capítulo. En el ministerio del Señor, en una ocasión, se le aparecieron los discípulos, se le acercaron, siempre estaban con Jesús, pero en ese momento se le acercaron de una manera, con una pregunta específica, desde el versículo 1, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Lo ven? ¿Ven la pregunta? Y él entonces tomó un niño, lo acercó hacia ellos y le dijo lo siguiente: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ser niños para Cristo. Hermanos, esto es importante en la vida cristiana. Para estar en el reino de Cristo hay que ser como niños. Usted sabe que un niño cree cualquier cosa, pero si usted quiere creer en Dios, tiene que tener la mente de un niño, porque aquí no hay nada lógico. Es difícil. Para creer en Cristo, en su resurrección, en su victoria, para creer en Cristo hay que ser como un niño. Por eso Jesús usa esos ejemplos, porque la mente del niño no es como la nuestra. Así como cualquiera que se humille, le añadió, como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a mí,
reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y aquí hay un juego de palabras, hay un fenómeno semántico donde él se mueve de ese ejemplo literal a algo simbólico, donde ellos entienden y nosotros entendemos. Él quiere que seamos como este niño, que actuemos como este niño y que nos recibamos los unos a los otros como a un niño del Señor. De hecho, él continúa en el versículo 6 y ustedes pueden ver el cambio de lenguaje, esta operación semántica de nuestro maestro, ¿verdad? Que era un maestro extraordinario. Cristo es el maestro de maestros. Su manera de expresarse, de hablar, brillante. Ningún filósofo de estos paganos, ni Sócrates, ni Aristóteles, ni ninguno, usted nombre. Ahora estoy cansado, pero todos esos nombres. Ninguno de ellos es ni la chancleta, ni un clavito de las chancletas de Cristo, ni los maestros de hoy, ninguno. Dice a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí. ¿Quiénes son esos pequeños? Tú y yo. Nosotros somos esos pequeños. Tanto Él nos ama que Él nos mira como ese niño, pequeños, niños que hay que cuidar. Y Él nos pastorea, Él nos cuida, Él nos protege. Y si alguien nos hiciera algo, dice Él, que mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera o se tirara en el fondo del mar. ¿Verdad que el Señor nos ama? Y siguiendo esta misma idea, Él llega al versículo 10. O sea, el Señor hablaba por versículos. Estos son cosas, números que pusimos nosotros en los últimos 500 años de la fe cristiana para poder encontrar los pasajes bíblicos. Él estaba hablando normalmente. Y cuando llega a lo que llamamos el versículo 10, dice, mirad, y repite, que no menospreciéis a quienes. A uno de estos pequeños. ¿De quién está hablando? De nosotros. Nosotros somos esos pequeños que Él cuida, que Él tiene. Y para asegurar de que nosotros entendamos el valor nuestro. Y que cualquiera puede ser un pequeño en el reino de Cristo al recibirle por fe, creer en el sacrificio de Jesucristo, no religión. No por ser bautista, el infierno está lleno de bautistas. Yo he leído teólogos liberales bautistas que yo me pregunto, bueno, ¿y esta gente estará en el cielo? Para asegurarse, llega a lo que conocemos como el versículo 14. De igual modo no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos, ¿qué? Pequeños. ¿De quién está hablando? Nosotros. Quiere cuidarnos, somos pequeños para Él. Él nos está cuidando. Él está hablando aquí no solo en su corazón, bueno, no es su corazón humano, porque Cristo era 100% Dios, 100% hombre, no era 50-50. 50-50, no, 100 hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y aquí nos está hablando con ese corazón pastoral de Dios. El famoso corazón del Salmo 23. Y de estos pasajes de Isaías y de Jeremías, donde Él se presenta como el pastor de su pueblo. Y Él no quiere que nos perdamos. Y Él no quiere que nadie se pierda. Y antes de eso pone el ejemplo, la famosa... Yo lo llamo una parábola, algunos llaman parábola, otros no. Si un hombre tiene 100 ovejas, versículo 12, y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se descarrió. ¿Verdad que va a buscarla? Porque es una pequeña oveja, es un pequeño niño, un pequeño bebé. Él nos cuida con delicadeza. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Y en este contexto es que viene el versículo 15 al 20. ¿Cómo lidiar para que no se nos pierda nadie? ¿Cómo lidiar con nuestros hermanos heridos, hermanas heridas, en amargura, con odios, con rencor, para que no se nos pierda nadie? Muchos dirán, bueno, un momentico, pastor. Nadie se puede perder, el que se pierda es porque nunca fue salvo. Yo creo eso. Pero aquí estamos hablando de otra cosa.
no de la salvación. Estamos hablando de que el Señor no quiere que se pierda de ninguna manera en amarguras, en rencores, en odios, en todas las situaciones que aparecen en el pueblo de Dios. Porque somos un pueblo formado por gente. ¿Están conmigo? Bueno, con eso en mente es que entonces viene esta expresión adverbial del versículo 15. ¿Qué dice? La expresión, ¿cómo dice? Por tanto. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Si usted tiene la versión internacional, le quitaron esa expresión y a mí me enferma el estómago que la versión internacional le haya quitado eso. Porque eso quita la conexión que está en el griego, en los originales del capítulo completo. El Señor habla de sus protegidos, de sus niños, no quiere que se pierdan, y que si alguien está en problema, que no se pierda, que haga lo posible por ganarlo o ganarla. ¿Están conmigo? Entonces, cuando Él da esa introducción tan poderosa, es que Él dice esta expresión, por tanto. ¿Ven el valor que tiene esa expresión, por tanto? Usted tiene Reina Valera, está bien. Alabamos a Dios por Reina Valera y las impresoras bíblicas que lo han mantenido. Si usted no tiene la expresión, por tanto, escríbala con toda la autoridad, porque si está en los escritos antiguos, sí existe. Es una expresión clara. Por tanto, como yo no quiero, es Cristo hablando, como nuestro Dios, nuestro Padre no quiere que nadie se pierda, pues ustedes tampoco pueden permitir que nadie se pierda. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo el pensamiento del pasaje? Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, si tu hermano peca contra ti, ve, Valera dice, Reina Valera, repréndelo. Lo que dice es, amonéstalo, literalmente, háblale para que aprenda, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Es mi costumbre de hace 3 años predicar, dar un estudio bíblico al año sobre este pasaje. Uno de los pasajes más leídos en la palabra, más mencionado, pero menos practicado. Repito, si me tuercen el brazo, yo, Israel Cordobés Jr., sí digo que es el que menos se practica. Y este pasaje nos habla de las relaciones entre los creyentes, cómo solucionar los problemas. Y quiero decirle algo, esto sirve aún en el mundo secular. Va a ser difícil porque el mundo secular no entiende ni lo que es el perdón, ni la misericordia, ni el hablar para estar convencidos y llegar a una solución, aunque el mundo secular se sienta y dice cosas del humanismo y que vamos a ser mejores humanos, todo es basura. Vamos a hablar claro, es mentira, es mentira. Si no me lo cree, vaya a Venezuela. Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, el versículo 10. Ahora, no quiere, el versículo 14, que se pierda ninguno de estos pequeños. Y ahora dice, ¿cómo hacerlo? Bueno, aquí es donde yo quiero desafiar a la iglesia con la siguiente idea. Atrévete a ganar a tu hermano o hermana. ¿Están conmigo en esta idea? Quiero que se lleven eso a sus hogares. No voy a volver a orar porque ya oré al principio. Déjenme orar porque yo no puedo hablar ni 10 minutos si no clamo a Dios. Señor, este pasaje es fuerte. No nos agrada a veces. No queremos practicarlo a veces. A veces quisiéramos arrancar de esta página. Tú sabes, Señor, para qué mentirte, tú sabes que a veces no nos gusta. Pero sabemos que tú nos bendices si lo seguimos al pie de la letra. Sabemos que la iglesia jamás es la misma cuando lo practica. Sabemos que los matrimonios jamás somos los mismos si lo practicamos, si conversamos, si buscamos solucionar los problemas. Sabemos que los líderes jamás somos los líderes si lo vivimos, Señor. Por eso te pido que tomes esta simple palabra, Señor, humana, y hazla poderosa, Señor. Amén. Atrévete a ganar a tu hermano. Hay mucho de lo que hay que hablar. Yo tenía que darle esta introducción para que ustedes vean el contexto del pasaje porque es muy importante. Y vamos a darle algunas enseñanzas. Lo que primeramente yo quiero que se lleven a sus hogares en este desafío, en sus vidas, es el siguiente. Atrévanse a ganar a sus hermanos. ¿Cómo?
no quedándote con nada adentro. No quedándote con nada adentro. Perdone que no tenga el PowerPoint, pero ustedes se acuerdan. ¿Qué dije? No quedándote con nada adentro. Espero que esto prenda, si no vamos a sudar. Este lado va a sudar y aquel se va a frizar. ¿Está bien? No se me pueden quejar porque dijeron que está bien. Entonces me puedo dedicar 2 horas porque están bien. No, no es así. Repito, atrévete a ganar a tu hermano o a tu hermana. Atrévete. Cuando salgas por la puerta, este es el desafío para ustedes. El primero, atrévete a ganar a tu hermano. No olvides esta expresión. Sin quedarte con nada adentro. Estamos viviendo un cristianismo contemporáneo. Hoy en día es muy carnal, hermanos. Es carnal. Me gusta. Perdóname, Ortiz, me encanta cuando Ortiz dice algunas expresiones de esas. Dice a veces los cristianos nos carnalizamos de una manera misteriosa. Y eso es verdad. Es verdad. Okay. A veces caemos en una carnalidad que es increíble. La palabra de Dios nos habla que hay 2 tipos de seres, de hombres. El hombre carnal y el espiritual. La palabra carnal, como he explicado en los estudios bíblicos, tengo que repetirlo, literalmente donde dice carnal, ¿saben qué palabra dice? Los que han venido al estudio bíblico que he citado esto, ¿qué dice? Animal. Es la palabra para Parasué, que es de donde viene la palabra zoológico, una palabra griega. Es la palabra que aparece ahí. Nosotros en las traducciones bíblicas tratamos de poner las cosas más bonitas. Pero si usted lee la Biblia a veces, en sus lenguajes originales, hay expresiones que uno se queda, wow, wow. La Biblia dice que existe el hombre animal. Perdone, pero esto está grabando para internet y no puedo perder nada. Ya me quedé aquí. No. El hombre animal, o el hombre que de una manera bonita hemos traducido como carnal. Pero también nos habla del hombre espiritual. Este ser que es creyente, que vive por el Espíritu, guiado por el Espíritu, quiere obrar para Dios y con Dios. Quiere ser un ejemplo, quiere imitar a Cristo en todo. Ese es el hombre espiritual. Yo estoy hablándoles a ustedes, amigos y hermanos, con el reto de que nosotros busquemos ser espirituales. La carnalidad a veces es sabrosa, nos lleva a solucionar problemas de manera drásticas, con peleas, con discusiones, con broncas, si es que así quieren decir la expresión. Pero la palabra de Dios nos desafía y nos reta para hacer algo diferente. Nos reta a buscar ganar al hermano o al pequeño, como dice Jesús, o a la oveja perdida, o evitar que no se pierda. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Quiero especificar algunas cosas sobre este primer verso, versículo 15. Para empezar, quiero decirle que la Biblia nos reta a exponer el asunto. Si tu hermano peca contra ti, ve y escóndete. ¿No dice eso? Ve y díselo a alguien para que lo espere en el estacionamiento y le dé 2 garnatones. Ajá. Ve y ponlo en un periódico para que en humildad aprenda y que todo el mundo se entere de su problema. No dice nada de eso. Claro que estoy exagerando, pero es para que no se nos olvide el punto. Que lo que dice es que vayamos a hablar con esa persona. El Reina Valera dice, repréndelo. Hermanos, para los visitantes, cuando yo digo Reina Valera, quiero decirle algo para que usted lo aprenda. Reina, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera fueron dos traductores bíblicos hace 500 años. 500, 600, ¿sí? ¿Me corrige? ¿Fleite? Más o menos eso, ¿eh? Y ellos tienen
tiene, vamos a decir, el crédito de haber traducido la Biblia al latín por primera vez. Para nosotros, o sea, el español. No el latín, para nosotros, el español de nosotros. Y lo celebramos porque ellos eran dos hijos de Dios extraordinarios. Tremendo. Un paréntesis para los maestros de escuela bíblica. Valera fue un evangélico reformado. A él querían matarlo. Él tuvo que huir a Ginebra. Él es famoso también porque él fue el que tradujo los escritos de Calvino al español, 30 años después de Calvino. Finalmente toda esta gente, como todo el mundo, han muerto, murieron todos o quemados o muertos, o se perdieron en la historia, no se sabe dónde murieron, pero muchas de estas personas los amamos por el ministerio. Cuando usted me oiga decir René Valera, estoy hablando de esta Biblia, es la que más utilizamos, traducida por él. Eso es para los visitantes. René Valera decía, repréndelo estando tú y él solo. Así que lo primero es ve. Lo segundo es repréndelo, pero yo quiero que usted salga hoy entendiendo esta palabra de reprenderlo. Reprender no es coger a una persona y decirle, tú no tienes madre. Suena feo, suena vulgar desde el púlpito, pero hay muchos que aunque no hablen así lo piensan. Y hay un pastor que ya murió, está con el Señor, que me contaron que le decía a los seminaristas, cuando se ponía bravo, no te voy a decir nada, pero le estoy pensando. Tengo que cuidarme de los ejemplos que yo pongo, porque está en internet, yo sé que hay pastores, amigos míos, que chequean. Pero este hermano está con el Señor. ¿Ok? Y esto lo sé yo de primera mano. Un día le cortaron una mata, ahí ya van a saber quién es los que lo conozcan de otros lugares, le cortaron una mata de plata en el seminario y se puso en una ventana a gritar, ¡el asesino! Al que le cortó la mata, a un seminarista. Me cuenta mi familia que le gritaba, ¡asesino, asesino! Y una mata. Pero él tenía razón, a veces nosotros quizás no digamos las cosas, pero las pensamos. Yo quiero estar en esta mañana aquí para decirles, estoy delante de ustedes para retarles, para desafiarles, a que ustedes no sean de los que se quedan pensando. O amargados o amargadas con raíces de amargura, sino que son de los que van al hermano o a la hermana para corregirle. Reprensión, corrección. Eso es lo que es enseñar, eso es disciplina. Muchos piensan que la disciplina es tener una actitud punitiva, una actitud de castigar. Déjeme decirle algo, la iglesia no castiga. Dios es el que castiga. Oh, son muchas las controversias en que yo he estado en privado y con muchas personas a veces a lo largo de mis años en ministerio, tanto de jóvenes, de pastor de jóvenes, con preguntas o conferencias por ahí. Y aún aquí quiero decirles una vez más, hermanos, estamos para levantar, restaurar, para enseñar, para instruir en justicia, en palabra. Todo eso lo hacemos porque nosotros utilizamos las palabras de Dios, que eso es lo que hace. Si tu hermano peca contra ti, ve. Número 1, ve. Dice repréndelo. Eso es instruirle, enséñalo, llámalo, amonéstalo. No te vaya a estar diciendo por ahí las cosas que hizo o deshizo. Ve por ahí para que usted sea instrumento sanador de parte de Dios, instrumento restaurador. Hay personas que van de iglesias en iglesias, no encuentran un oasis para descansar. ¿Saben por qué? Porque nunca han tenido la hermosa experiencia de que se le acerque un hermano y le diga, hermano, no importa, o hermana, lo que usted haya vivido o usted haya experimentado, la gracia de Cristo lo levanta. Levántese. Predicamos, levántate y anda, predicamos muchos estos pasajes. Pero ¿cuántos somos instrumentos de Dios para levantar y empujar a la persona herida o que haya sido golpeada o que haya herido a alguien o que haya pecado? Y eso es otra historia. Es para nosotros el desafío, hermano. Así que yo quiero animarte a que te atrevas a ganar a tu hermano o hermana, que no se pierda. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Sin quedarte con nada adentro. Ve y habla. Dice el pasaje algo más. Estando tú y él solos, en privado. Esto le daría solución a 1.000.000 de problemas y de asuntos.
Esto es conversar. Estamos hablando de que una persona herida con alguien se siente a conversar con el herido, el que le causó el problema, para buscar una solución. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estamos hablando de una persona que comete un pecado y entonces uno le llama aparte en privado porque no quiere que se pierden. Continúa el pasaje. Si te oye, has ganado a tu hermano. Este es el clima de este verso. Ganar al hermano. Ganar al hermano. ¿Cuántos aquí hablamos de ganar a las personas para Cristo? Levanten sus manos. ¿Verdad que queremos eso? ¿Qué tal ganar al hermano o a la hermana herida? El hermano o la hermana gitana o gitano. ¿Saben lo que hacen los gitanos? Van de pueblo en pueblo. ¿Verdad que sí? Hay cristianos que viven así. Y el problema está en el corazón. Ganar. Yo no sé ustedes, pero no hay nada más hermoso que saber que uno gana a un hermano o una hermana. Lo interesante en esto está al principio, que no solamente que queremos ganarle, sino es que precisamente vamos a ganar al hermano que pecó contra uno. ¿No es hermoso eso? ¿Quién aquí ha visto momentos o experimentado o vivido? Es retórico, nadie responda. De restauración de personas, de matrimonios, de familias, de hijos pródigos, hijas pródigas. ¿Quién aquí ha vivido eso? Créanme que lo que han vivido tienen en común que esto es un sentir hermoso. Porque Dios es un Dios restaurador, que levanta al caído, que levanta a la persona desganada. La persona que llega a la iglesia a veces se sienta y dice, ya no sé más, y no sé qué más voy a hacer. Se sienta y dice, y estoy loco por votar a mi esposo, al marido o a mi esposa. Pero la gracia de Dios levanta y se ganan mutuamente. Matrimonios que están aquí, esto es para ustedes también, porque hay muchos matrimonios que tienen problemas porque no hablan. Y aquí hay una enseñanza más en este versículo, en este primer punto. Hay personas que no se dejan ganar. ¿Están conmigo? Hay personas que no se dejan ganar. Sabemos eso del mundo. Hay personas que no quieren que los ganen para Cristo. Rechazan el evangelio. Pero hay cristianos y cristianas que rechazan la mano restauradora de Cristo a través de sus hermanos y hermanas. Qué hermoso es cuando uno tiene un corazón dócil, humilde, y está humillado ante el Señor y dice, ya, se lo voy a dejar al Señor. Pero hay algo más, hermanos. Además de exponer, además de regañar y amonestar de una manera con amor, con la verdad, además de hacer todo esto, además de buscar la meta de que la persona oiga y sea ganado, además de todo esto, yo quiero exhortarle a que usted sea de los que ganen a sus hermanos, a sus hermanas también. ¿De qué manera? Tiempo apremia. Buscando testigos restauradores. ¿Oyeron lo que dije? Buscando testigos restauradores. ¿Ustedes saben que no todo el mundo es testigo? Cuando yo estudiaba, cuando estuve estudiando criminología, o sea, psicología y criminología, recuerdo cuando estudiamos una de las clases más interesantes que yo estudié, yo nunca la voy a olvidar, porque el que toma una clase de esa, su vida cambia. Okay, no es el evangelio, no es Cristo, pero la perspectiva de ver la vida cambia. Una clase de esa, sobre todo una que tenga que ver con el sistema criminal y el proceso de lidiar con los criminales. Recuerdo que en el año 98
ya habían comenzado a salir los archivos, cuando ya se declaró el DNA como algo legal, que había que utilizarlo obligado en las evidencias, en las pruebas. En ese año habían salido de las cárceles de los Estados Unidos más de 10,000 personas que habían sido, estaban presas por años. Había uno que llevaba casi 20 años, solamente por la palabra de 1, 2, 3 personas. Pero el DNA, después que se hizo público, demostró, ¿están oyendo esto? Demostró lo contrario. Siempre se me quedó todas estas partes de esas conferencias en específico, siempre me llamó la atención, porque a veces nosotros en la vida cristiana vamos por lo que nos digan. ¿Están conmigo? Pero nosotros no podemos hacer eso. Porque puede ser que la persona que nos diga algo malintencionado, con un corazón malintencionado, con un corazón contaminado, con un corazón amargado, con raíces de amargura. Dice el pasaje, pero si no, versículo 16, pero si no te oye, o sea, la primera parte hablar. La segunda, que es el segundo reto, busca testigos que edifiquen, que restauren. Pero si no te oye, toma contigo a 1 o 2 testigos, a 1, 2. Pero si no te oye, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermanos, nosotros somos testigos de Cristo. Y como testigos de Cristo, en cualquier situación que nos llamen para hablar, o que nos pregunten, o donde estemos envueltos, tenemos que vivir la experiencia de verdaderos testigos. Nosotros no podemos hablar de Cristo ni del amor de Cristo cuando nosotros utilizamos la boca para hablar y contaminar y envenenar. Cuando nos llamen a alguien de nosotros, cuando nos digan en la congregación, hermano, pasó esto o vi esto, comience por decir, vamos a orar. La primera cosa, vamos a orar. Dígame, ¿ya habló con el hermano? ¿Ya habló con la hermana? No vaya a estar opinando, no vaya a estar ni siquiera dando consejos, porque a veces uno no conoce la historia y da un consejo que parece que es bueno, brillante, genial, pero no tiene toda la información. Así que yo quiero desafiar a la iglesia en esta mañana, y a los visitantes, y a todo el mundo, a que ustedes busquen testigos cuando tengan un asunto. Pero testigos, repito, restauradores, testigos que levanten, que animen, que sanen. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios le enseña en la ley. Miren, en Levítico 19:16 dice, no andarás calumniando en medio de tu pueblo. Continúa el pasaje, dice, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. Y habla de buscar los testigos. No podemos estar vengándonos. La palabra de Dios es clara. ¿Vamos a vivirla? ¿O vamos sencillamente a utilizarla cuando nos convenga? Oh, hermanos y amigos, este es uno de los pasajes que yo más trato de buscar en mi vida, porque es muy fácil hablar de la persona o sobre la persona con quien uno tiene un problema, pero es muy difícil acercársele. Yo he visto líderes, yo he visto pastores en mi vida, yo he visto misioneras y misioneros violar este pasaje bíblico. Yo lo he visto. Se llenan la boca hablando cuando lo que tienen que hacer es ir a hablar con la persona que le ofendió a uno. ¿Verdad que es fácil? Todo lo que hay que hacer es eso. Hermanos, esto es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es también buscar el camino de la restauración y la disciplina en las manos de Cristo, en las manos del Señor, que no consiste en hundir ni en ajusticiar a una persona, sino en levantar. Y cuando usted llame a alguien con testigos, que sean testigos verdaderos y prudentes, que busquen levantar. Pero si no escuchare, dice el versículo 17, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia.
si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Yo no sé si usted conoce, bueno, se lo hemos dicho en varias ocasiones, usted sabe lo que es la palabra de los gentiles para los judíos. Los gentiles somos nosotros. Son los que no, bueno, aquí hay varias familias que tienen descendencia, que tienen de sangre judía, sabemos. Pero quiero decirle que si usted no tiene nada de judío, usted es un gentil en la mentalidad y en el lenguaje judío. ¿Okay? Yo veía en el mundo así, gentil o judío. Dos maneras, no hay otra. No había media sangre, los ismaelitas, ni esas otras tribus que eran familias, primos, no, gentil o judío. Eran cerrados. Y Jesús les habló en el lenguaje ese para que ellos entendieran de la manera drástica en que había que actuar cuando una persona no entendía, no quería ser rescatada, no quería ser ganada. Bueno, no queda de otra que es gentil. No es judío. Y aquí era la parte de la clave. No es judío, no es de la familia de Dios. Eso es para los judíos, para nosotros. La persona cuando no se deja ganar, cuando no podemos levantar a esa persona, restaurar a esa persona, cuando insiste en su pecado, cuando insiste en caminar en la vida pecaminosa y no quiere ser corregida o corregido, entonces no es de nosotros y hay que dejarle. Y tenle por publicano. Ya de los publicanos hemos hablado bastante en estos últimos estudios bíblicos de los sermones de los domingos, en la oración, etc. Pero es bueno recordar una vez más, si usted es visitante, para que usted lo sepa, un publicano era uno que cobraba impuestos. Para los judíos cobrar impuestos era lo peor que había, porque ese impuesto era para pagar, para dárselo al imperio romano, al César. Y había muchos impuestos, 3 impuestos básicos, y uno de ellos, por cierto, el peor de todos, era el derecho de vivir, que se pagaba con un denario. Así que un judío estaba pagándole al César, a un romano, a alguien que no era ni judío, el derecho de vivir. Eso era el colmo. Otro de los taxes eran para el templo, la restauración del templo, supuestamente, pero se lo robaban en Roma, por su claro. Y el otro era por el derecho o la protección de la tierra, de la colonia de la Palestina. Pero la miseria continuaba. Ellos no querían a nadie trabajando para eso. Así que si tu hermano no te oye, ya deja. Pero eso no significa que no vas a tratarlo con amor. Si usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar que aún en la expulsión, en 1 Corintios 5:2, cuando se expulsa a un hermano o una hermana en pecado que no quiere ser restaurada, aún así hay que tratarle con amor para ver si es rescatado o rescatada algún día. Hay pasajes fuertes donde el apóstol entregó a Satanás a personas, lo vamos a ver en 1 Corintios y también en Timoteo. Hay momentos donde hay que entregar ya a Satanás, expresión bíblica fuerte, ya hay que dejarlo. Hay momentos donde se nos habla, ni siquiera comas con esa persona, dice 1 Corintios 5, 9 al 11, hablando de la persona que no quiere ser rescatada. Y hay momentos donde nos habla de apartarse de esa persona. Pero si la persona quiere buscar sanidad y reconstruir la relación con usted, recíbela. Hermano, esto es gracia. Finalmente quiero desafiarle en un minuto más a confiar en el poder de Dios, de que es posible reconstruir, restaurar relaciones. Es posible que la mano de Dios sí obre hoy. Es posible. Este es el pasaje. Voy a leerlo. Estoy mirando el reloj y el tiempo avanza, pero hermano, tienen que esperarse un minutico más porque hasta el año que viene no voy a volver a hablar de este pasaje. Y es claro. Es crítico. Algunos de ustedes necesitan esto, algunos de nosotros lo necesitamos en muchos aspectos de la vida. Tenemos que recordarlo, así que me perdona un minutito. Para hablar de esto hay que entender que el poder de Dios se manifiesta visiblemente, no es nada misterioso aún cuando la Biblia lo dice de una manera extraña. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será que atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Hay mucha interpretación sobre este pasaje, pero una de las interpretaciones más claras, que no tienen duda, son las relaciones.
Cuando las cosas se hacen así bien con el Señor, las relaciones van a estar atadas verdaderamente en la tierra y en el cielo, y nada lo va a poder quebrantar. Porque si se camina el camino correcto y hay amonestación y hay enseñanza, la persona reconoce su pecado y su amargura y su odio y su rencor y todo lo suyo, fiel de blanco, llena en el blanco. Si reconoce todo, entonces se comienza un camino nuevo donde todo queda atado firmemente. Lo que atéis aquí en la tierra entre hermanos, eso va a estar bendecido por Dios. De eso habla el versículo 18. Quisiera meterme en más de la teología, pero al menos aspectos prácticos de la teología judía podemos entenderla y clara en la palabra de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Si número 2, hablando de esto, de la promesa del poder de Dios. Y si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, en esta expresión no tiene que ver con la oración. La de la oración viene después. Pero ahí es cualquier problema, cualquier situación. Dios promete sanidad. Cuando usted regrese hoy a su hogar, le desafío a que usted tiene que resolver algo con su esposo o con su esposa, usted lo haga. Si usted está en esta congregación y usted tiene que resolver algo con un hermano o una hermana, hágalo. Si usted nos está visitando, bienvenido a lo que es la palabra de Dios. La vida cristiana es esto. La vida cristiana no es quedarse con los corazones contritos, humillados, amargados, diciendo ya no hay solución, ya voy a pelear, ya no hay más nada que hacer. No es eso. La vida cristiana es hablar, reconstruir, levantar, amonestar. Y Dios premia eso. Porque se van a estar las cosas juntas entre hermanos. Y finalmente la promesa divina es firme, verdadera, que no tiene límite. Entonces, cuando el Señor terminó de hablar, Pedro, como siempre, le preguntó: Señor, ¿y cuántas veces perdonaré? ¿Aló, Señor? Porque oye, esto que tú dices, Señor, suena bien, pero ok, para 1 o 2 veces, ¿verdad? Imagino que eso está en la mente de él. Perdonar 1 vez, 2 veces. Es más, ¿para qué perdonar? Que se espabile, que no haga lo que no tiene que hacer. Así hablaría Pedro. No. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. 70 veces 7. No hay límite. Para el perdón no hay límite. No hay límite. Usted, si ha sido perdonado por Cristo, pues dé fruto. Porque hay 2 cosas más que no pudiéramos olvidar de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios nos dice que hay 3 cosas que buscamos cuando nos amonestamos y buscamos restauración. La primera es ganar al hermano. La segunda es dar frutos dignos de arrepentimiento. Y la tercera, que la gracia de Dios se vea de tal manera, esto es en Gálatas 6:1, donde nosotros perdonemos sabiendo que nosotros podíamos haber sido la persona que cometió el error. Así que cuando usted busca eso, busca la meta de restauración y de un matrimonio, de un hijo pródigo, de una hija perdida, de lo que usted quiera, 2 hermanos en una iglesia peleados o 2 hermanas, lo que sea, la meta es eso, que hayan frutos, una limpieza total y que miremos que cualquiera de nosotros nos puede pasar. Amigo que nos visita, ¿cómo está su corazón con Cristo? ¿Cómo está? Quizás usted ve este pasaje, les invito a que bajen su cabeza y oren por favor por mí ahora, al invitar a los visitantes y a los amigos.